Thomas Hobbes, un hombre de gabinete, estudioso, solitario y más bien timorato. Este personaje es otro de los grandes pensadores que construyeron una serie de ideas sobre el porqué del poder absoluto de los gobernantes. Y mucho tiene que ver en este caso, a diferencia de los anteriores, con su propia personalidad. Por eso que hacemos énfasis en esto. Un típico ratón de biblioteca, un hombre de gabinete, que es un hombre de oficina, que vivía rodeado de libros, no se relacionaba muy bien con la gente y era más bien tímido. Y él vivió en una época en Inglaterra de la primera mitad del siglo XVII, asolado por un grave y terrible flagelo, la guerra civil. Guerra civil entre las pretensiones de un monarca, Carlos I, Carlos Estuardo, con pretensiones de rey absolutista, y un parlamento inspirado por protestantes y por la burguesía que recelaba del poder del rey y que terminó enfrentándose en una guerra bastante larga con el monarca. En ese contexto, Inglaterra vivió años, sobre todo entre 1642 y 1648, de desolación y crimen. Es decir, ciudades, pueblos eran arrasados por bandas armadas de un bando o del otro, la gente estaba insegura permanentemente, muchos eran asaltados porque no había una autoridad, las requisas de los bandos también eran constantes, no se respetaba la propiedad privada, y eso llevaba a personas más bien sensibles ante estos temas como Thomas Hobbes a reflexionar sobre el tipo de sociedad en la cual se debería vivir. Entonces, pasemos a un poco a las ideas del autor. Su filosofía es fundamentalmente racionalista, es decir, él parte de una serie de principios basados en la razón, algo que va en contra de lo que se planteaba hasta ese momento por la mayoría de los pensadores, que se guiaban por criterios más bien místicos o religiosos. De hecho, el último capítulo de su obra fundamental, que es el Leviatán, se titula El reino de las tinieblas, y allí él denuncia todas las supersticiones que corrían por cuenta de la época, la demonología, el tema de la creencia en los demonios, los exorcismos, el temor al diablo, y todos los beneficios que obtienen de hecho el clero en la época, tanto el clero católico como el clero anglicano, que a su entender se aprovechaba de la credulidad de la gente para obtener no solo un poder económico importante, sino también un poder moral y político, porque tenían un gran predicamento en la época y la gente solía hacer y solía pensar como el clero, o sea, los religiosos, ordenaban. O sea, eran los grandes constructores de pensamiento de la época. Y él entendía que era la propia ansiedad humana, el estado de indefensión en que estaba la gente, lo que se encuentra en el origen de la religión. El temor de algo, de un poder invisible, de algo que no se puede ver, es lo que termina generando a las religiones. Por eso que para muchos Hobbes era considerado un ateo desde el punto de vista político, sin entrar en las cuestiones espirituales de él, que las tenía, pero desde el punto de vista político él demonizaba, valga la redundancia, la incursión del poder religioso en la política. ¿Cómo plantea el absolutismo Hobbes? Bueno, él hace un análisis de la sociedad bien diferente de lo que planteaban Maquiavelo y Bossuet. Mientras que para Maquiavelo simplemente el absolutismo era una necesidad de los reyes y de los príncipes para gobernar y gobernar bien, para Bossuet era el regalo de Dios. Para Thomas Hobbes el absolutismo está en su origen en la decisión de los individuos. Es decir, el poder absoluto no viene en nombre del derecho divino, sino del interés de los individuos, que buscan conservar su propiedad y conservar la paz. Entonces, ¿qué hace el autor? Bueno, hace una especie de análisis histórico, entre comillas, diciendo, bueno, en la antigüedad existía el estado de naturaleza, previo a la creación de los estados modernos. Y ese estado de naturaleza era un estado de guerra y anarquía, donde todos eran iguales en principio, todos son iguales ante la naturaleza, pero por eso mismo, unos luchan contra otros y los más fuertes terminan imponiéndose ante los más débiles. ¿Y cómo veía la vida? Bueno, dice, la vida es solitaria, pobre, embrutecida y corta.
Es lo que se conoce como la ley de la selva. No hay justicia, no hay propiedad y no hay ciencia. Es decir, tres principios básicos que distinguen al ser humano de los animales. El vivir en una sociedad ordenada, el tener y proteger sus bienes, y ciencia en el sentido no solo de las ciencias naturales, sino en el sentido del progreso del conocimiento humano. Es por eso que este autor hizo célebre esta frase de el hombre es el lobo del hombre, es decir, en estado de naturaleza, cuando no hay autoridad, cuando no hay un Estado que intervenga y ponga orden en los asuntos de los individuos, los más fuertes se aprovechan de la situación e imponen su dominio sobre los más débiles. Por eso que para la mayoría, que son débiles, la vida es corta, pobre y embrutecida. Y acá donde aparece cierta analogía con una serie que en la última década ha sido bastante célebre, que quizás algunos de ustedes recuerden, con The Walking Dead. ¿Cuál es el vínculo entre Hobbes y The Walking Dead? En principio es una serie de zombies de Walking Dead, y eso es lo que la mayoría cuenta cuando se les pregunta de qué trata esto. Un mundo poco apocalíptico que después de una epidemia la gente se convierte en zombie y quedan unos pocos sobrevivientes que tienen que luchar contra los mismos. Pero quien ha visto la serie puede corroborar que en realidad los zombies son la excusa para mostrar qué tipo de sociedad viviría el hombre cuando desaparece el Estado y desaparece la autoridad. Y en este mundo post-epidemia que plantea para los sobrevivientes en Atlanta, Georgia, al desaparecer el Estado, los individuos tienen que buscar agruparse unos con otros, no porque se quieran ni porque se simpaticen, sino por necesidad. Buscan la protección del número y en el número deciden entregarle el poder a un líder. ¿Por qué? Porque es el que los puede proteger. En un mundo en el cual en realidad lo que termina ocurriendo es que los individuos tienen que luchar más que contra los zombies, contra otros grupos de individuos que son mucho más peligrosos. ¿Por qué? Porque los más fuertes buscan aprovecharse de los más débiles. Entonces, en ese sentido hay una semejanza muy interesante con lo que planteaba el autor. Volviendo a Leviatán. ¿En qué consiste este pacto social que hacen los individuos para evitar la depredación, para salir del estado de naturaleza y entrar en el estado de sociedad o en el estado político, que es el pacto? Bueno, la gente quiere paz y seguridad, vivir tranquilo y proteger sus bienes. Por lo tanto, deciden firmar un contrato entre ellos, contrato que puede ser explícito o implícito, para transferir al Estado los derechos que, si se mantienen cada uno en sus manos, obstaculizarían la tranquilidad y la paz de los individuos. Es decir, cada uno de los individuos que forman el grupo decide ceder su parcela de poder a un individuo, que va a ser el rey, va a ser el príncipe. Y de esa manera, este rey va a tener el objetivo de organizar el poder para proteger a todos. Así es como se llega a la sociedad política, que, a diferencia de Aristóteles, dice Hobbes, no cree que sea un hecho natural. Dice que es el fruto artificial de un pacto voluntario, de un cálculo interesado. Es decir, la gente no hace esto por altruismo ni porque está en la naturaleza humana juntarse, sino porque cada uno calcula que lo mejor para sí, como la mayoría somos débiles, dice Hobbes, la mayoría tendemos la tendencia a querer agruparnos y darles el poder a alguien. Lo hacemos por interés propio, por egoísmo. La soberanía, la fuente del poder, está basada en este contrato entre los individuos, no entre el monarca y sus súbditos. Eso es una diferencia fundamental, porque no es que los individuos firman un contrato con el rey, sino que los individuos firman el contrato entre ellos y la elección del rey es un asunto secundario. Simplemente es alguien que va a organizar el poder. Puede ser un rey, puede ser otra forma de poder. Lo importante es que cumpla con el objetivo del pacto. Por eso que tenemos aquí el motivo y el fin del que renuncia a su derecho o lo transfiere no son otros que la seguridad de su propia persona en su vida y en los medios de preservarla. Es decir, proteger la vida y proteger la propiedad. Eso es lo que lleva a las personas a querer ceder su libertad, su poder. Finalmente, ¿cuál es la concepción del Estado que plantea el autor? Bueno, dice que es la suma de los intereses particulares, de estos intereses de estos individuos que firman el contrato. Y tiene como objetivo fundamental el Estado defender al ciudadano. El Estado que no
garantice la seguridad de sus individuos, está perdiendo su razón de ser y por lo tanto puede correr peligro su propia integración, su propia legitimidad. Por lo tanto, la función de todo gobernante es siempre garantizar la ley y el orden. ¿Cómo debe hacerlo? Bueno, el soberano no tiene ningún límite exterior. Es decir, nadie, ni siquiera el propio grupo que le da poder, puede decirle hasta acá llegás. Pero como es un soberano racional, su límite está en función de que cumpla con el pacto. Por lo tanto, se puede cuestionar, incluso puede llevar a la rebelión si el rey abusa de su poder para oprimir a las mayorías. Por eso que acá tenemos en última instancia cierta semejanza con el planteo de Bossuet sobre una característica del poder real que decía que el poder tiene que ser racional. No se debe gobernar por la razón y no por el capricho. Aquí lo que entendemos es que, según Hobbes, el gobernante tiene que gobernar para proteger la vida y la propiedad de los individuos. Si no logra cumplir ese cometido, su poder puede ser cuestionado a través de una rebelión. Algo que, para ir finalizando, se va a poner en cuestionamiento precisamente a fines del siglo XVII, cuando se plantea una nueva revolución política en Inglaterra, esta vez pacífica, sin derramamiento de sangre. De hecho, se le llamó la Revolución Gloriosa de 1688, donde el pueblo, a través de sus representantes del Parlamento, entiende que el monarca no estaba cumpliendo con su cometido, que era garantizar la vida y la seguridad de sus individuos. Y hasta aquí llegamos con el planteo de Thomas Hobbes.